Vamos a hacer junto al autor de este éxito en ventas, alto en mitos, especialista en medicina antroposófica, doctor Nico Soto, nuevamente con nosotros. ¿Cómo está, maestro? Gracias, doctor. Gracias por el libro. Hola, Nico, bien, ¿cómo ¿ustedes estás? cómo están? Eso, muy bien, doctor. Vamos a hablar bien. muchas cosas. Hay muchos mitos que derribar acá, revisando su libro, además que está espectacular. Pero entre otras cosas, Alfate, queremos hablar también de cómo podemos ganarle a la ansiedad y a los kilos de más en esta pandemia, kilos que se están sumando desde que empezamos la cuarentena. Toda la razón, y con esto convoco el titular de vaenennegocios.com, que dice lo siguiente: el problema del sobrepeso en la pandemia. Debo decir en este punto que, a diferencia de las históricas pandemias anteriores, en donde la cantidad de personas fallecidas se calculaban en decenas de millones, el problema que había ahí, curiosamente, tenía que ver más con un problema de hambre. Un confinamiento que generaba inanición en las personas, que se sumaba ya al problema de esta pandemia. Sin embargo, en los tiempos que corren, en donde uno con una simple llamada telefónica, con un par de pulsadas del teclado de tu computador, puedes directamente, sin salir de casa, a la puerta de tu hogar, llamar por comida rápida, fast food y todas las cosas que para combatir la ansiedad finalmente son tan como una mala terapia diabólica de son comer exquisitas. Lo que ese individuo, pero exquisita, digámoslo, y de ahí lo satánico de estos alimentos. La pregunta, doctor: en esta pandemia, en donde la gente, para aplacar la ansiedad, la tristeza, la pena, la desesperanza, para aquellos que todavía pueden comprarse y darse un gusto de estos alimentos ricos en azúcares, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar la ansiedad y la buena alimentación con tantas tentaciones allá afuera? Oye, sí, de hecho ha habido como un aumento también del consumo de todas estas cositas en cuarentena, en pandemia, porque también se asocian a no sé, pues el estrés, la ansiedad, el mismo teletrabajo. Esto mismo a veces genera mucha angustia, estar con los niños, etcétera. Como que se han metido una serie de factores dentro del saco, y eso también ha ayudado a que, claro, algunas personas pueden haberse conectado más con la cocina más saludable, algunas preparaciones, pero también otros que están sobrepasados de pega, también han optado más por la opción delivery, que también ha crecido harto el boom. No sé si ustedes han pedido delivery ahora, ¿cómo les ha ido con eso? Bien. Está muy eficiente. Bien, muy sabroso y mucha chatarra. Hay hartas opciones, hay que decirlo. hay Ahora, pero ojo. Entonces, como tú... Pero ojo, un detalle. Como tú lo mencionas. Claro, hay una ansiedad que es con la comida, que yo creo que el doctor tiene toda razón, pero si tú no tienes ansiedad con la comida, esa ansiedad la vas a botar en otro lado. Tengo un amigo que no ha engordado 1 kilo en la cuarentena, pero debe millones en Amazon. Entonces ahí tú te das cuenta que esa ansiedad en el fondo se va traspasando y la terminas... O sea, yo no sé cómo uno se puede deshacer de ella en el fondo y no terminar dejándola en otro lugar. Y sin ejercicio, no es menor eso. Y sin ejercicio, sí. Sí, y eso que tú decías, Alfredo, es muy importante porque, claro, como decía Salfate, son como el exceso, ya, y hoy en día estamos viviendo las enfermedades por exceso, ya, y son el exceso de cosas que yo ahora tengo a la mano las que me pueden estar afectando. Por ejemplo, los alimentos muy ricos en grasas, en azúcares, en chatarra. Ahora uno tiene al alcance, ya no caminando al supermercado, sino que al alcance de la mano, tener ese exceso de comida que antes no existía y que en la pandemia ha aumentado. Y claro, o sea, si esta ansiedad yo no la hago con la comida, puede que esté ahora comprando más cosas. Yo, por ejemplo, he comprado más libros en cuarentena. Entonces, todas esas cosas... Entonces todas esas cosas de a poquito nos muestran, más allá, al menos desde la medicina integrativa, que quizás yo tengo algo que trabajar en mí, y ese algo se está manifestando con la comida, o con el comprar otras cosas, o con el alcohol, y así. Exacto, vamos a hablar del alcohol. Sí, ya vamos a hablar de eso. Yo creo que todos hemos vivido altos y bajos en esta cuarentena, momentos de ansiedad, momentos en que uno no quiere comer nada, momentos en que uno quiere solo dormir, después andas activo. O sea, el cuerpo también se ha tenido que adaptar, y es muy curioso cómo funciona la mente también, porque quienes hacemos teletrabajo
asumimos que cuando uno está en la casa es el momento donde uno se relaja, donde comparte con la familia. Entonces, cuando tú ya trabajas desde tu casa, cuesta mucho poner límites, cuesta poner horarios. Uno está como en un permanente fin de semana medio raro porque igual hay que trabajar, o quienes no están trabajando igual están con el estrés de cómo encuentro trabajo, qué es lo que puedo hacer, cómo me puedo reinventar. Y todas esas cosas al final terminan pasando la cuenta en lo que uno tiene más a la mano, que es la comida. Y por cierto que la comida no muy saludable muchas veces, porque uno cuando quiere aplacar una ansiedad busca lo más sabroso. Entonces, doctor, aquí una pregunta: ¿cómo lo podemos hacer para ordenarnos, para empezar a comer más sano? ¿Y cómo podemos partir con esa guía? Porque yo sé que también hay mucha confusión bueno, la gente en general a veces, y me incluyo, creemos que hay ciertas cosas que son sanas cuando no lo son. Entonces, ¿cómo podemos reordenarnos a quienes estamos desde la casa hoy en día y para quienes no también? O sea, ¿cuál sería la guía inicial para empezar a detectar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Yo creo, mira, una de las cositas que trabajamos mucho en medicina integrativa y en esta visión como más cercana y más humana del ser humano es primero darle validez y aceptar lo que yo estoy viviendo. Entonces, si me fui ahí un poco al chancho con toda la comida y con todo lo que me está pasando, quizás eso es un mero síntoma de algo que hay detrás. Entonces, quizás tengo mucho teletrabajo, me siento muy cansado. Con los mismos pacientes me ha ocurrido que a veces están llenos de demasiadas cosas que antes no tenían, o el mismo hecho de estar en la casa, la misma pandemia, el miedo, el coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces, primero es como darle validez y aceptar que quizás estoy pasando por un proceso que se está manifestando con ganas de quizás comer muchas cosas y quizás que estas cosas no son tan sanitas. Entonces, ese es como lo primero. Y el segundo es una palabra que ojalá ahí las personas se la graben bien en la cabeza, el tema de el reemplazar, ¿ya? Reemplazar, porque por ejemplo, si yo estoy comiendo, me estoy haciendo un sándwich de harina blanca y de carne, y etcétera, etcétera, fritura, yo puedo reemplazar eso y de a poquito ir adaptando el paladar con quizás harina pero que sea integral, una hamburguesa pero que sea no de carne sino que más vegetal, y así como que hay chatarras, por ejemplo, que no tienen tantos procesados y refinados, y de a poquito ahí uno puede ir adaptando las cosas, pero tampoco como querer hacer todo al tiro, porque eso puede generar incluso más estrés.